Muy buenas tardes, es una enorme alegría estar nuevamente, como todos los viernes, a las 12 de la tarde con ustedes en el programa Panóptico, y como todos los viernes nos acompaña el licenciado en Ética, el maestro César Moreno Vega. Maestro, muy buenas tardes, qué gusto tenerte aquí. Pues Mario, creo que el gusto es recíproco, la verdad que ya espero yo con ansias los viernes para venir a interactuar contigo, para venir a aportar nuestro humilde grano de arena en la construcción de una mejor sociedad, de un mejor Quintana Roo más igualitario, más justo, más solidario, y no cejaremos de aprovechar estos espacios tan agradables pero tan importantes, siempre y cuando tú me sigas dando la oportunidad a brevar de tus amplios conocimientos, de tu experiencia, de tu dedicación, esfuerzo y pasión por hacer las cosas bien. Siempre será un privilegio personal. Muy buenos días, Mario, y a todos nuestros ciberescuchas. Nada más una aclaración, yo no te di nada, tú te lo ganaste. Bien, le voy a pedir al maestro César, porque él fue el que sugirió el tema para que lo tratáramos, que tiene que ver con la industria, así como está el título, la industria negra de la facturación de facturas, de la emisión de facturas, en donde, si bien, como dice un funcionario de Hacienda, no es el problema, no es no son facturas falsas porque están registradas, sino lo que es falso es lo que se consigna ahí como la venta de un servicio. Adelante, maestro. Sí, Mario, mira, esta señora Farhat se dedicó a investigar meticulosamente por medio de esa investigación que se lleva a cabo en el SAT sobre la emisión de alrededor de 10 millones de facturas apócrifas. Apócrifas por lo que tú dices, por lo que está asentado como adquisiciones y como compras dentro de ellas. Uh-huh. Porque realmente fue una forma descarada y vil de saquear al erario público por diferentes organizaciones, por diferentes empresas, por diferentes funcionarios públicos que se llenaron los bolsillos del dinero que generan todos los mexicanos vía su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, y que de una manera u otra somos los que apoquinamos nuestros impuestos al SAT, a Hacienda, y que vía adquisiciones falsas, vía compras fantasmas, buscaban empresas que les facturaran por esos montos. Yo me pregunto, Mario, ¿hasta cuándo va a parar esto? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato para que por medio de estas triquiñuelas, por medio de estas actividades que no solo son inmorales, sino son ilícitas, sigamos en la construcción y fabricación de millonarios de sexenio, o a veces antes del sexenio ya son millonarios debido a las cantidades estratosféricas que se allegan buscando a otros elaboradores de facturas que están completamente al margen de la ley? Sí, la titular del SAT, como bien dice el maestro, Margarita Ríos Farhat, hizo una minuciosa investigación sobre este asqueroso negocio, y llegó a la conclusión de que durante el sexenio del señor que tiene que disfrazarse, y que el último camuflaje fue poniéndose una peluca, una gorra, y su acompañante, su novia, disfrazada de hippie, y aparecieron en Londres. Bueno, durante el sexenio de este señor Enrique Peña Nieto, creció de manera inusitada o desproporcionada o monstruosa este negocio de la facturación fraudulenta. Sí, y esta amplia gama de malas conductas abarcó a toda la República, a todos los estados, ¿no? Con la gran mayoría de secretarías de gabinetes estatales y gabinetes federales. Y lo que es peor aún es que siempre tuvieron conocimiento de estas conductas inmorales, ilegales, reprobables, Enrique Peña Nieto
y el señor Videgaray. Y Mid también está ahí. Y Mid también, José Antonio Mid, quien también fue secretario de Hacienda y obviamente también, como estuvo metido siempre en el aparato financiero de este país, sabían de la elaboración, de la adquisición de estas facturas que representaban un saqueo por demás inhumano, por demás ilegal, por demás inmoral a las arcas públicas. Voy a ir leyendo algunos apuntes y los vamos a ir comentando. Hay números, por lo cual los vamos a ir pues subrayando. Una factura se considera falsa porque, si bien cuenta con los elementos formales y autorizados por el sistema de administración tributaria, ampara operaciones que no se llevaron a cabo. Esto es lo que decíamos. Una persona X o una empresa le compran la identidad a un trabajador y le dicen, a ver, tú registran, abren una empresa con ese nombre y después ya van y facturan a nombre de esa persona que sin saberlo están utilizando su identidad, ¿no? Así es, Mario. Fíjate que también la manera en que a veces adquieren un bien, yo me enteré hace un tiempo cuando despidieron a cierto jefe de compras de la antigua Seobdú, porque tuve la oportunidad de prestar mis servicios ahí como un año, cuando entró la factura de la adquisición de una pipa de asfalto. Sí. Y se pagó esa factura por una pipa que nunca ingresó a la Secretaría de Obras Públicas. Una factura que estaba dentro de los términos legales, emitida por la empresa correspondiente, con todos los datos fiscales, firmada por quien la emite, en fin, completamente dentro de un marco de apariencia legal, pero la factura pasa a ser ilegal cuando el bien que detalla que vendió no existe dentro del comprador. Y fíjense a qué nivel está esta industria que en la plataforma en internet se ofrecen, dice, ¿quiere usted facturas? Acuda, ¿no? Y dar un teléfono o mándeme un inbox a ese nivel. O sea, cuando uno, hace algunos años, uno tenía esta fábrica de falsificación de documentos que estaba en la Plaza de Santo Domingo, ahí uno podía adquirir desde un pasaporte hasta un acta de nacimiento o un título universitario, ¿no? Bueno, pues ahora ya no hay necesidad de ir ahí, basta con entrar a internet y ahí se anuncian. Sí, esta industria de la falsificación de documentos ya data de muchísimos años atrás, Mario. Acabas de nombrar acertadamente la gran fábrica de documentos apócrifos que se expedían a la vista, ciencia y paciencia de todas las autoridades allá en aquella famosa Plaza de Santo Domingo. ¿Cuántos y cuántos personajes de aquí de Quintana Roo no fueron de comisión a la Ciudad de México? Y ahí adquirían notas de consumo, adquirían facturas, adquirían los documentos que requerían para reportar como gastado los viáticos que llevaban, ¿no? En el ánimo a veces pues de ahorrarse unos pesos para sí o para X o Y motivo, pero esa fábrica de documentos apócrifos en donde dices tú acertadamente que ahí crearon doctores, ingenieros, licenciados, dentistas y demás, una amplia gama de profesionistas que cuando eran descubiertos decían egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Bueno, les voy a dar algunos datos proporcionados por la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, que dice que el 60% de las empresas identificadas por el sistema de administración tributaria como facturadoras operacionales que simulan se concentran en 9 estados de la República.
siendo los de mayor incidencia el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León. Fíjate, los más importantes de la República es donde se genera la mayor cantidad de documentos llamados facturas que resultan apócrifas después de una investigación de la señora Margarita, que se dio a la tarea minuciosamente porque fue un trabajo arduo, un trabajo minucioso y un trabajo agotador el revisar alrededor de 10 millones de facturas en la República, mi querido Mario, ¿no? Sí. Y te digo que lo más grave que resulta de esto es que esto ha generado una nueva cantidad de millonarios sexenales que desgraciadamente no se han conformado con la magnífica cantidad que persiguen como salario, bonos y prestaciones, sino que han llegado como una ambición desmedida a hacerse millonarios, a engrosar la lista del Forbes nacional vía la medida que sea, legal o ilegal, moral, inmoral, en complicidad con otros, porque nadie lo puede hacer solo. Siempre en la corrupción es como el amor, para que exista deben de haber dos o más. Y en esta situación de saqueo vía facturas apócrifas hay mucha gente inmiscuida. Sí, y mira que aquí en Quintana Roo los hemos visto. Recientemente también tuvimos un caso en el ayuntamiento de Otón P. Blanco y pues asombra de que firman como licenciados, químicos, contadores, la profesión que usted guste, pero en los hechos deberían de firmar como ingenieros porque tienen el ingenio para simular compras, para facturar y hacerse de dinero y luego pagar una lanita y gozan todo lo demás. Sí, la verdad es de que lo que indigna a un gran sector de la sociedad, Mario, es que, te digo, cuando yo estuve en obras públicas, eso fue público y notorio. En obras públicas, todo mundo se dio cuenta por qué separaban del cargo al jefe de compras. Porque no estaba la pipa. No estuvo la pipa fue fantasma, pero además, ¿sabes qué? No hubo sanción alguna. Vaya. Después siguió ostentando arriba y detentando algunos puestos más esta persona. Y desgraciadamente, ¿sabes qué? Yo no me atrevo a decir su nombre porque yo no tengo pruebas para decírselo, pero fue fe pública en obras públicas. Y desgraciadamente el pueblo de México ya está harto de que se descubra a quienes son autores de diversas presunciones de delito al participar en la adquisición o compra de facturas apócrifas y luego no hay ni siquiera una sanción que los limite para ocupar puestos públicos. ¿Sí? La secó la Secretaría de la Contraloría y la SECOES, Secretarías de Contralorías estatales, única y exclusivamente son de membrete y de juguete. Jamás han cumplido la función real y objetiva para el cual fueron nombrados. Son nombrados de amigos, son nombrados de palanca, son nombrados de designación y no cumplen la función pública para la cual han sido designados, porque hay quien se atreve a decir, oye, pero si los meten al bote a todos, ¿quién cierra la puerta? Y luego cuando hay un puesto vacante o cuando entra una nueva administración, el titular empieza a averiguar, y si no, pues ya los conoce. A ver, necesito alguien que me blanquee cuentas negras. Ah, fulanito es muy bueno para eso, ¿no? Sí, ya hasta los conocemos. Sí, y buscan aquellos que es muy común en la verborrea popular y coloquial, ¿no? ¿Cuánto da 2 más 2? Lo que usted me indique, jefe, de una vez, contrátalo para que arregle las finanzas que andan por ahí a punto de ser auditadas y que todo esté a punto de nieve. Bueno, ahora voy a dar algunas cifras
números para que vayamos cuantificando de manera tangible a cuál es el daño y de qué estamos hablando. Los números que yo voy a mencionar los puede usted consultar en la página del SAT, que ha venido publicando en los últimos meses la lista negra de las empresas facturadoras de servicios pirata. Del 2014 a la fecha han sido identificadas 8,204 empresas que facturan operaciones simuladas, o sea, aquí entraría en este caso la pipa, ¿no? Sí. Y estos han generado 8,827,390 facturas falsas. 8 millones, casi 9 millones de facturas falsas, por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que hablaban de que corresponde a un buen porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿sí?, que produce este país. Ese $1.6 que está en internet y que usted lo puede buscar. Sí, sí, ahí está. Y que esto ha dado lugar a que obviamente quienes hoy se sienten ya desenmascarados y que algunos de ellos se sienten hasta perseguidos, obviamente que estén en contra de toda la actividad que conlleve a desenmascarar y tratar de llevar ante la justicia a todos estos evasores y saqueadores. Ahora, el importe o el impacto en contribución a Hacienda de estos 1.6 billones que aparecen en facturas de operaciones simuladas supone una evasión fiscal de 354,512 millones de pesos. 354,000 millones de pesos que no entran a las arcas del Estado. Sí, mira, Mario, se me comentaba con algún amigo de cierto organismo paraestatal en donde se le hacían los descuentos de nómina vía ISR, conocido también como importe sobre el producto del trabajo. Bueno, pues 2-3 años durante el sexenio de Borges se le hacía la retención al trabajador y jamás se hacía llegar a la Secretaría de Hacienda. Hoy le han llegado a algunas de esas organizaciones un recorte presupuestal de la Ciudad de México, porque Hacienda dice, me dejaste de pagar 2 años, equivale a tanto, tu presupuesto de este año es de tanto, menos lo que me voy a cobrar del dinero que no me pagaste, pero que sí le retuviste a tus trabajadores. Esto no ha reventado como una bomba de tiempo, porque obviamente yo no sé a quién tratan de proteger o quién sigue sumido en la más terrible impunidad. Hay que recordar que esta praxis, mala praxis por cierto, se dio en muchos organismos de diversos niveles del gobierno. En el gobierno municipal, recordemos que en el gobierno municipal de Carlos Mario Villanueva Tenorio y de Eduardo Espinosa Buchapque, el tesorero fue César Rey Eguantún, obligado a retener los descuentos correspondientes de los trabajadores, los cuales hay evidencia de que ni al ISSSTE ni a la Secretaría de Hacienda se le hacían los depósitos correspondientes. Y así como este caso, muchas dependencias del gobierno y en toda la República pasó esto, siendo muy similares
los comportamientos de Roberto Borge en Quintana Roo y de Javier Duarte en el estado de Veracruz. Eran comadres, compadres, no sé qué cosa eran, pero eran muy amigos y obviamente uno se pasaba a otro la bolita de las fórmulas para cómo saquear a los trabajadores y cómo tratar de desfondar las finanzas públicas. Lo que no se dan cuenta es de que esto aparentemente ya está cambiando. Sí, y mira que al inicio de esta administración estatal empezaron los trabajadores empezaron a tener problemas con aquellos burós de crédito o con el ISSSTE o con otras empresas prestadoras de servicios, porque infausto Roberto Borge Angulo, en lugar de entregar lo que les tocaba, los que ya le habían descontado a los trabajadores para canalizarlo hacia los burós de crédito o las instituciones, lo desaparecían, lo desviaban. Sí, desgraciadamente, ¿sabes qué? Si hubieran usado esa inteligencia para realizar toda esta serie de negocios al margen de la normatividad, de la ley, de la reglamentación que se debe observar al pie de la letra, y si la hubieran utilizado para bien, pues seríamos un país de veras que hoy no tendríamos que estar hablando de estos temas tan tristes de veras, en el cual no tenían llenadera. Su mente siempre estaba presta y dispuesta para encontrar nuevas formas de saquear al país y a la ciudadanía. ¿Cuántos y cuántos, como dices tú, no se vieron ya en buró de crédito? ¿No se vieron ya denunciados para hacerles una ¿cómo te diré? Cuando te demandan para quitártelo. El embargo. El embargo. ¿Cuántos trabajadores, perdón casas, por el lapsus, vehículos. cuántos trabajadores no perdieron casa, vehículos, porque había empresas como esa ETESA, que trabajaba de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, y cuántos pagos no le dejaron de hacer a ETESA, y ETESA después procedía a embargarle al trabajador por no pagarle su vehículo. Pero lo triste, lamentable, lo que es vituperable es que no hay culpables. No hay culpables. Nadie se ha hecho responsable. El imperio de la impunidad. El imperio de la impunidad, y hay que recordar que la impunidad y la corrupción en nuestro México, como dice Lenita Poniatowska, son dos caras de una misma moneda, pero que además van directamente proporcional. Entre más corrupción, más impunidad y viceversa. Sí. Bien, la titular del SAT, Ríos Farjat, dio los siguientes datos. Entre 2014 y 2018, el número de empresas que facturan operaciones simuladas se incrementó 31 veces y alcanzó un total, que ya mencionamos, de 8,200 empresas hasta junio de este año. 31 veces se incrementó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo han seguido haciendo, fíjate, hasta junio de este año. Quiere decir que son los remanentes de los dinosaurios acostumbrados a disque trabajar al margen de la ley, y que no han entendido que llegó el comandante y mandó a parar. Siguen haciendo lo mismo, quizá confiados de que no pasa nada. Quizá confiados de que también, pues, nuestro señor presidente dice paz y amor, abrazos, no balazos, y dice, pues no va a pasar nada, hombre, no va a pasar nada, y continúan en las viejas praxis. Yo creo que, como decía cierto jurista, la pena de muerte, pues no va a regenerar al muerto, pero sí le va a poner, ¿no?, en su cabecita, va a poner muy alerta a los que quieran cometer los mismos delitos para que ya no haya tanto. Entonces, mientras no haya condenados penalmente por esa praxis que han llevado a cabo durante años,
mientras no haya pena corporal y sean remitidos a las mazmorras de los cerezos o ceferezos estos desleales funcionarios públicos, no va a pasar nada, ¿no? Acabamos, por ejemplo, de pasar unas elecciones aquí y ya está emitido a decreto de ley allá arriba en las cámaras que la compra del voto, que la coacción, que X, Y y Z ya será sujeto a pena corporal sin derecho a Delito fianza. grave. Y lo seguimos viendo cómo de manera inmoral siguieron aprovechándose de la necesidad de muchos de nuestros conciudadanos que están en una situación precaria y van y les ofrecen dinero y hasta documentado. Y hoy hasta tenemos ciertas diputadas ahí en el Congreso que llegaron por esa vía. Pues algún senador que escuchó a Carlos Puebla en esta canción de Llegó el Comandante y dijo, se termina esta simulación de compra de servicios y otros bienes, entró una iniciativa al Pleno del Senado y ya la aprobaron para que a partir del 2019 el Estado mexicano incremente sus ingresos vía impuestos, y para eso van a tener que luchar, una lucha frontal ya con pena de cárcel a todas aquellas empresas con los números que hemos expuesto que se dedican a falsificar servicios o compra de bienes. Pero ahí mismo en el Senado de la República existe una lucha frontal, una lucha terrible, porque todavía hay cierto sector de los reaccionarios y conservadores de este país, como la senadora Mayuli Martínez Simón, por Quintana Roo, que se opone a que haya una investigación sobre esta facturación falsa. Sí, ella es parte de una fracción del PAN que férreamente se quieren oponer. Fíjate, fuera de cámaras, el maestro César me estaba platicando de una buena acción de una diputada, no voy a decir el nombre de la diputada, pero que nos demuestra no solamente su buen corazón, sino además el apego a la normatividad que rige el aspecto de ayudas sociales. Bien, pues tenemos aquí en esta 10ª legislatura varios diputados y en el Congreso algunos funcionarios que colaboraron en la desviación de 150 millones de pesos más o menos. Aproximadamente. Y que una de esas personas a la que se le comprobó que hacía firmar a la persona que recibía una ayuda social, hacía firmar documentos en blanco, bueno, es grotesco, es una burla, es un escupitajo a la democracia que esta entonces diputada hoy sea senadora. Así es, ella fue partícipe. Sí, y mira, parece mentira, pero hacen todo, circo, maroma y teatro para seguir apoderándose de los espacios públicos. Hoy hemos visto cómo a quien fue el oficial mayor del gobierno, del Congreso del Estado, porque así lo nombró su compañero panista Eduardo Martínez Arcila, al señor Gerardo Martínez García, hoy lo quieren hacer secretario general del Honorable Congreso. Claro, ¿qué van a investigar si quedan los mismos? Y luego, ¿cómo? Fíjense nada más, el presidente de la Gran Comisión, el presidente del Congreso, cuyo nombre está involucrado con una demanda judicial por el presunto desvío de 150 millones de pesos, lo nombran presidente de la Comisión Anticorrupción. Sí, ni modo que se vaya a hacer el harakiri. Pero ¿para qué están todos los diputados? ¿Para qué están los morenistas? ¿Para qué están los partidos que acompañaron para que fueran mayoría en esta legislatura? Sí, así es. Desgraciadamente, hoy estábamos viendo y esperanzados, porque así lo dijeron en campaña los candidatos en ese entonces a diputados por Morena, de que iba a haber no un ajuste de cuentas, sino una investigación real y objetiva en cuanto a la presunción de la desaparición, ¿no?, de 147 millones, que son lo que aparentemente se documentó. ¿Quién sabe cuánto más
no se documentó, no se comprobó, pero que iba a haber esa investigación y en todo caso iba a haber un informe a la ciudadanía de cómo se aplicaron o se malaplicaron esas ayudas. No, a mí me da muchísimo gusto, la verdad de que, como dijiste tú el día de ayer, una diputada acudió prontamente, con base en toda la legalidad, al aplicar un recurso para ayudar a una familia muy desprotegida para enterrar a su muerto. Y todo dentro de una limpieza y una transparencia, con documentos, con dictamen médico, con credencial de elector, con todos los elementos comprobatorios de que ese dinero fue entregado, ¿no?, en la totalidad que marca el recibo recibido. El Congreso del Estado presupuesta una cantidad para ayudas sociales o apoyos sociales que maneja cada diputado. Algunas voces se levantaron para pedir que se terminara ese rubro. Sin embargo, creo que el problema no es que exista ese rubro, el problema está en el diputado o diputada sinvergüenza, ladrón o ladrona, que usan ese dinero para otros fines. Sí, fíjate que la otra vez me encontré a una persona y me dice, fíjese, profesor, que yo estoy en contra a veces de algunos comentarios que hace usted. Digo, por esto, dice, denosta usted mucho a los diputados que presuntamente malversan los fondos y se saquean el dinero. ¿Y usted qué haría como diputado? Le digo, vivir como rey, porque en mi vida me han pagado lo que le pagan a un diputado. ¿Eso le dijiste? Sí, le digo, y te aseguro que no me robaría un centavo. No me robaría, porque todas las prestaciones que ahí se obtienen son suficientes para que uno no robe a la ciudadanía y cumpla uno con todas y cada una de las promesas que hizo uno cuando fue a buscar el voto y presentó una cara limpia, una cara transparente y unas promesas que muchas de las ocasiones se convierten en ríos verbales demagogos, nada más le digo. Yo creo que no me robaría un centavo, le digo, porque no tendría yo a la cara que me vieran mis alumnos, a los cuales les impartí la materia de formación cívica y ética, que salgan los periódicos que me robé o que saqué. El maestro de ética es un ladrón. Es un ladrón, le digo, porque suficiente dinero gana un diputado para que, y más cuando viene de la medianía en que yo he vivido toda mi vida, en que jamás he visto una quincena de 50,000 pesos junta, nunca la cobré. Entonces le digo, discúlpame, pero bueno, dice, me gustaría creerte. No, si tienes toda la autoridad para creerme o no creerme, pero ese ha sido mi ideal, por eso mi lucha eterna, diaria, cotidiana, de como Diógenes, con una lámpara en la mano, hasta que busque yo funcionarios de elección o de designación que realmente tengan los valores de la honestidad, de la honradez, de la transparencia, y entonces nos encaminaremos como país a tener mejores autoridades. Bien, pues esta iniciativa para acabar o para combatir a la facturación apócrifa fue aprobada por el Senado y ya la turnaron con algunas modificaciones, que vamos a hablar ahorita de ellas, ya la turnaron a la Cámara Baja. En el Senado, el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano y el PRD sí lo apoyaron en lo general, pero de manera particular han encontrado ahí unos conceptos para manifestarse en contra. Y una de esas que están en contra de estos partidos es porque no quieren que la defraudación fiscal sea considerado como un delito de seguridad nacional. Mario, si el presupuesto es precisamente pues captado vía los diferentes impuestos que aportamos los mexicanos para aplicarse en salud, educación, seguridad,
creo que debe pasar al rango de la defraudación fiscal, a rango de seguridad nacional, Mario. Así está. Porque realmente es atentar contra los dineros que van a ser aplicados o deben ser aplicados en los programas prioritarios para el desarrollo de una nación, para combatir la desigualdad económica tan inmensa que hay en nuestro país. Porque hay un grupúsculo de millonarios que todo lo tienen y a los que les sobra todo. Y hay una inmensa cantidad de mexicanos sumidos en la pobreza extrema, en la miseria. Son gente paupérrima que con trabajo tiene un bocado para llevarse a la boca. Aquí en nuestro México hay muchísima gente que todavía se nos muere en nuestras comunidades rurales, indígenas, por falta de una medicina, de un doctor, Mario, y atentar a saquearse el dinero que va o debe de ir destinado a la lucha de esta desigualdad, debe ser subido a decreto de delito de seguridad nacional. Ese es mi comentario personal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Miren, en términos coloquiales, una persona que se dedica a emitir o a vender facturas no está perjudicando al que la compra ni a Hacienda. Una persona que va y compra esas facturas y después las llena inventando compras o servicios, no está dañando a la institución para la que trabaja, ya sea del Estado o del municipio o del gobierno federal. Le está partiendo la madre a los mexicanos que requieren de apoyos de carácter social. Eso es. Así es. Por lo Mario. tanto, sí está bien que se considere un delito de la seguridad nacional. Sí, Mario, es también cierto y sabido por muchos ciudadanos de que algunas empresas, algunas negociaciones fuertes, con tal de seguir siendo los proveedores favoritos de gobiernos en turno, se prestan a venderle realmente insumos, pero también elaborarle facturas fantasmas y apócrifas. Y están en la misma sintonía porque son cómplices de un saqueo institucional. Ilustremos esto que dijo César con dos hechos recientes y escandalosos a nivel mundial. Uno, en la estafa maestra, cuando fueron a rastrear el lugar donde supuestamente estaba una empresa, se encontraron con que no existía o era un terreno baldío y que el dueño de la empresa que vendió ese servicio o ese bien era un tipo que estaba, no sé, que trabajaba en una herrería. Esa es una. Otra, más reciente, bueno, no tan reciente, más atrás, en el Ayuntamiento de Solidaridad, se encontraron con que habían alquilado unos camiones recolectores de basura. Pues también rastrearon esos domicilios y llegaron a Mérida, Yucatán, en un lugar donde uno de ellos era un terreno baldío. Así es, así es. Y no quieren que esos vayan a la cárcel, algunos senadores. Sí, porque pues, probablemente ellos o algunos amigos o familiares han estado inmiscuidos en el negocio, ¿no? Y hoy que están allí en la Cámara Alta, bueno, hacen lo posible y lo imposible, circo, maroma y teatro, para que no se eleve a edicto de ley ya el castigo para estos inmorales que no se han cansado de saquear las finanzas públicas. Si me permiten, voy a leer las modificaciones que sufrió esta iniciativa antes de ser aprobada y turnada a la Cámara de San Lázaro. El primer cambio fue impulsado por una senadora de Campeche que precisa que la reforma entrará en vigor el 1 de enero del 2020. La segunda modificación vino del dirigente minero Gómez Urrutia, que dice que las conductas cometidas antes de que se aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando, es decir, tendrá un carácter retroactivo.
La tercera enmienda fue la que planteó Monreal Ávila, que es el coordinador de la fracción de Morena, que establece que quienes expidan facturas, esto es importante porque algunos periodistas y otros no tan periodistas, sino amanuenses, o diputados, o senadores, o cámaras, aquí es donde han torcido la ley y han dicho que esta ley es terrorismo fiscal, que porque cómo va a ser que alguien que pues adquirió una factura porque compró una podadora y resultó falsa y que la van a meter a la cárcel. Mentira, no es así. Voy a leer la tercera modificación fue a propuesta de Monreal, y que dice que quienes expidan facturas falsas hasta por 8 millones de pesos no se aplicará la prisión preventiva oficiosa, ni será tratado como delincuente o criminal. Es decir, si por X circunstancia alguien compró, no sé, un vehículo usado, ¿no?, y le dieron una factura y fue y resulta que la factura era falsa y el vehículo costó 50,000 pesos, eso no amerita ni que vaya a la cárcel ni que sea perseguido de oficio. El SAT, de acuerdo a cómo está esta iniciativa, invitará y para que se aclare este asunto. Es decir, pero después, arriba de 8 millones de pesos, entonces sí los llamarán a ver, esto es un delito y ya se te comprobó, aquí está el respaldo documental, vas al bote. Sí, fíjate que a veces los reacios a aprobar una iniciativa solo tratan de informar a la ciudadanía, ¿no?, de lo que les aterra, les da pánico. No explican bien el espíritu por el cual ha sido emitida esta iniciativa, de todas las bondades incluso que puede contener. No, los que están en contra por ya antonomasia, la verdad es de que hoy se sienten agredidos, porque pues a lo mejor algunos de ellos hoy están en las cámaras, pero han sido funcionarios públicos en sus estados y han sido parte de ese carnaval, ¿no? Y fíjate que en quienes más usan o recurren a esta industria de las facturas pirata son funcionarios de los 3 niveles de gobierno, con todas las instituciones involucradas. Completamente. La verdad es de que ves que son funcionarios de primerísima altura a nivel nacional, pero también hay funcionarios, como te enteras de algunas cosas aquí, funcionarios de tercer o cuarto nivel en un municipio, como aquí, por ejemplo, en el de Otompe Blanco, en donde son exhibidos en las redes sociales a veces, ¿no?, por programas que ni se llevan a cabo, y en donde existen documentos de pagos que se han realizado. O, peor aún, hay a veces servicios de imagen que la misma persona como funcionario público le ofrece al municipio y se autocobra. Todas esas son conductas, ¿no?, inmorales, completamente fuera de toda la presunción legal. Y existe, como dices tú, a nivel nacional en múltiples funcionarios de todos los niveles. Pero lo más triste, vuelvo a repetir, como ciudadano, es que no hay culpables. No hay una investigación cuando hay una denuncia pública, una investigación de la autoridad correspondiente, y que luego salga y dé la cara conforme a la denuncia presentada por César Moreno Vega. Queremos decirle que no hay presunción de delito como lo hizo público. Después de haberse investigado y todo está dentro del marco legal, y podrá él hacer la revisión correspondiente, por sí o por medio de quien quiera. No hay. Inmediatamente hay un silencio, un mutis absoluto, y dicen que quien calla otorga. Solo falta que la organización o la persona que presente una demanda por un presunto desvío, por presunta corrupción,
sea metida a la cárcel o sea tratada como un delincuente, porque la impunidad, la corrupción está integrada por funcionarios y por instituciones. Desgraciadamente, ¿cuántos y cuántos funcionarios de los ejercicios gubernamentales de Félix González Canto y de Roberto Borges Angulo, así como el municipal de Eduardo Espinosa Buchapqui, no se vieron envueltos en presunciones de actividades al margen de la normalidad y de la legalidad? Y mínimos los que han sido llevados a cuentas y luego hasta terminan burlándose de la justicia. Maestro César, podríamos, y amable auditorio que está viendo esta transmisión, podríamos pasarnos horas y horas y días y semanas con ejemplos, con nombres, con cantidades, hablando de gente, de funcionarios que han desfalcado, que han usado facturas, los domicilios donde presuntamente estaban empresas que vendían servicios, pero ni así terminaríamos. Maestro César, algo para cerrar esta transmisión. Pues nada más volverle a recordar a nuestros ciberescuchas que esta no es más que una opinión personal de un servidor, César Moreno Vega. Como siempre, ustedes tendrán la mejor opinión. Y agradecerte, Mario, agradecerle a Covadonga Medios, a Pulso Sur y a este programa Panóptico la oportunidad que tenemos de llevar a cabo este programa con estos temas de actualidad nacional que hoy deben de preocuparnos a todos los mexicanos. Y a ti en lo personal, Mario, bueno, pues felicitarte. Dentro de unos pocos minutos vas a ser motivo de un homenaje que me da mucho gusto que se te haga en vida después de una larguísima trayectoria desarrollando un periodismo vertical, un periodismo sin permiso, un periodismo que trata siempre de formar actualidad social, y que pues estaremos contigo arropándote ahí, porque dice la poesía, en vida, hermano, en vida. Y eso me da mucho orgullo y es un honor para mí compartir contigo. Muchas gracias, maestro César. Muchas gracias a las personas que nos regalaron su tiempo, que nos regalaron sus opiniones durante la transmisión. Yo cierro esta transmisión con unas palabras del senador Alejandro Armenta Mier, cuando fue presentada esta iniciativa para el combate a la facturación pirata. Pedimos castigo para los políticos que se vuelven delincuentes, para los delincuentes que se vuelven políticos, así como delincuentes disfrazados de empresarios. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 de la tarde. Hasta pronto. Cambio y fuera. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.